De oposición a socio útil, la metamorfosis de fuerza vecinal que beneficia al chavismo con el PSUV de aliado. Cercanía por conveniencia, Fiscalía venezolana busca alianza con las ONG tras años de lejanía. 21 notas ignoradas, Colombia insiste por sus presos en Venezuela. Nos encontramos nuevamente en la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela. Este miércoles 29 de abril de 2026 continuamos verificando cada hecho para mantenerlos a ustedes bien informados. Soy Génesis Pérez y como siempre para mí es un placer acompañarlos. Comencemos. El partido Fuerza Vecinal construyó su relato sobre la defensa de espacios políticos en tiempos de abstención, pero una reciente alianza con el chavismo deja bajo sospecha esa narrativa. El intento de un golpe a las autoridades municipales en Baruta desnudó la realidad. ¿Defensa de los espacios o entrega conveniente? Quique Frías nos cuenta más. Algunas decisiones y tramas políticas locales tienen incidencia nacional y marcan antecedentes en Venezuela. La desvinculación del alcalde del municipio de Baruta en el estado Miranda, Darwin González, del que fuera su partido Fuerza Vecinal, trajo consigo una sacudida interna. Concejales de esa organización, junto a ediles del Partido Socialista Unido de Venezuela, intentaron desplazar al presidente del Consejo Municipal, Diego Padrón, electo en enero. Lo que parecía una disputa de municipio terminó mostrando una maniobra mayor. Sectores que se dicen opositores buscando apoyo del chavismo para mover el poder cuando no les favorece la correlación interna. Pretende tomar la directiva del Consejo Municipal de... Ellos votaron para que esté en la casa, no para que se le entreguen a los chavistas. Porque nuestro reglamento es bien claro. En su artículo 37 señala que la duración de la Junta Directiva es por un año. Directiva la cual fue electa en enero, el único supuesto que señala para llevar a cabo una elección de un nuevo presidente, unos nuevos vicepresidentes, es que exista la falta absoluta. El caso Baruta podría tener reacción en cadena a escala nacional. Fuerza Vecinal acaba de hacer alianza con MIN Unidad Ecológico y Vamos Vamos, donde figura el gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, cercano a Miraflores. Las afinidades con el régimen iniciaron cuando el partido votó a favor de la designación de Larry DeVoe como fiscal general. Precedente oscuro para la oposición, que movimientos lleguen al poder con voluntades disidentes para luego entregarlos al régimen. Político que marca un precedente nefasto. Un momento, porque esto no se trata del Consejo Municipal de Baruta. Se trata de un episodio organizado en el que un sector que se dice ser opositor se presta para recibir órdenes y aliarse con el chavismo y pasar facturas a alcaldes que tienen derecho a tener su propia opinión, y eso marca un precedente nefasto para el momento político que está viviendo el país. En su defensa, los concejales de Fuerza Vecinal reconocieron que el reglamento frena sus intereses de cambiar autoridades. Sin embargo, justificaron su maniobra y atacaron al diputado y dirigente Tomás Guanipa, desconocer la regla cuando estorba y atacar al mensajero, métodos que desde el poder en Venezuela tienen años haciendo uso. 7 de los 9 concejales fuimos electos por la tarjeta de Fuerza Vecinal. Hoy esa mayoría intentó elegir una nueva directiva, pero nos negaron el derecho a participar. Quieren silenciar con reglamento lo que no pueden ganar con votos. El diputado Tomás Guanipa viene a nuestro municipio a inmiscuirse en temas locales. No pretenda satanizar en Baruta lo que usted practica en la Asamblea Nacional. Votar para que las instituciones funcionen no es el problema es la doble moral. Más allá de una pelea municipal, deja una advertencia política de partidos que llegan al poder con votos opositores y luego pactan con el chavismo. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Se enciende el pulso ciudadano. Impacto Venezuela abre la ventana a sus respuestas respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. La líder de la oposición, María Corina Machado, se ofrece como candidata presidencial y desde Estados Unidos, James Story ve imperativo su pronto regreso a Venezuela. Pero tú, ¿crees que María Corina debería regresar al país aunque no haya garantías electorales ni constitucionales? Rafael Cornieles nos dice: no debe regresar hasta que las condiciones no estén dadas. Todavía esto está un poco revuelto. Por su parte, Milagros Antón dice: María Corina tiene que regresar lo más pronto posible a Venezuela.
Ella es quien debe ser nuestra presidenta. Ruth Pérez sugiere que es una pregunta difícil, pero tiene que regresar ya que Venezuela espera por ella. Ese producer indica: muchachos, hay que ser objetivos. La líder no puede volver así como así, si no hay garantías sólidas que le aseguren su integridad física, principalmente en el país. La Fiscalía venezolana abre canales de comunicación con organizaciones de derechos humanos en medio de denuncias por abusos y fallas estructurales, un movimiento que ocurre bajo persistentes cuestionamientos sobre la impunidad en el sistema judicial. María José Prado nos amplía. El fiscal general de Venezuela, Larry de Boe, anunció la apertura de canales de comunicación directa con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de derechos humanos. El encuentro incluyó representantes de Provea, Civilis, Surgentes y Secodab, a quienes también invitó a participar en una consulta nacional sobre el sistema de justicia penal. Sostuvimos una productiva reunión de trabajo hoy en la sede del Ministerio Público con representantes de Provea, Civilis, Surgentes, Derechos Humanos y Secodab. Acordamos establecer canales de comunicación directa para recibir y dar respuesta a sus planteamientos. Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la consulta nacional sobre el sistema de justicia penal. Desde las ONG, el acercamiento se dio en medio de fuertes señalamientos al funcionamiento del sistema judicial. El coordinador de Provea, Oscar Murillo, planteó la necesidad de corregir fallas estructurales que, según dijo, permiten la impunidad y la denegación de justicia. Entre las propuestas, destacó garantizar el acceso a recursos como el habeas corpus y el derecho de los detenidos a designar abogados de confianza. Desde Secodab aceptamos y participamos en un diálogo respetuoso y directo con el fiscal general, para insistir que el centro del debate y de la agenda del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Agradecemos la disposición al intercambio. Por su parte, desde Secodab, el abogado Carlos Trapani denunció detenciones irregulares, uso desproporcionado de la fuerza y limitaciones al contacto con familiares y defensa legal. La organización además presentó un informe ante la Fiscalía en el que se advierte sobre un presunto patrón sistemático de violaciones de derechos humanos contra adolescentes detenidos. Este acercamiento se produce tras la designación de Debo el pasado 9 de abril y en un contexto donde la ONG Foro Penal contabiliza 454 presos políticos, entre ellos 44 mujeres, un adolescente y 186 militares, mientras crecen las denuncias por irregularidades en detenciones y procesos judiciales. Aunque la Fiscalía plantea una agenda de cooperación que incluye trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, las organizaciones insisten en que el diálogo debe traducirse en acciones concretas frente a las denuncias de abusos del centro del sistema. Aunque la Fiscalía plantea una agenda de cooperación que incluye trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, las organizaciones insisten en que el diálogo deberá traducirse en acciones concretas frente a las denuncias de abusos dentro del sistema. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, aseguró que habrá un aumento salarial que cubra las expectativas. Pero muy distante a esto, desde el bloque parlamentario de La Libertad aseguran que un aumento de 20 o 30 dólares sería una burla. A la vez, expertos aseguran que el incremento será tímido. ¿Quién tendrá la razón? Juliana Palmar con los detalles. Han creado un ambiente de sobreexpectativa para el 1 de mayo. Yo lo digo con tranquilidad. Se lo digo a los trabajadores y a las trabajadoras de Venezuela. Nos aproximamos a 4 meses de ese 3 de enero. Y yo les puedo dar la cara para decir, habrá mejoras, pero que ese remedio no sea peor que la enfermedad. Es la lógica. A pesar que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, asegura que habrá un aumento de sueldo que será representativo para los trabajadores, en contraste, desde el bloque parlamentario por la Libertad, el diputado Enrique Capriles advirtió que un ajuste de apenas 20 o 30 dólares sería insuficiente frente al costo de la vida. El dirigente opositor insistió en que los trabajadores necesitan un ingreso real que permita cubrir necesidades básicas y planteó la discusión de un salario cercano a los 150 dólares. Delcy Rodríguez puede eliminar el ISF esta tarde, mañana. Es bueno eso, es bueno. Y otra cosa, y con esto termino, 16% de IVA. O sea, este gobierno, además de que no le sube el salario a la gente, no le sube la pensión a la gente, le sigue sacando a la gente dinero de su bolsillo con las cargas fiscales.
Pero ¿sabes cuál es el tema del IVA? Que si tú ganas 100, tú ganas 500, tú ganas 700, tú ganas 50, cuando vas a comprar, el que gana aquí, como el que gana aquí, paga 16%. No es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, si ganas más, pagas más. El IVA no. Bajen el IVA. Sin embargo, analistas advierten que el aumento de sueldo que va a anunciar Rodríguez podría ser tímido y que no cubrirá ni siquiera la canasta alimentaria. Mira, bueno, yo creo que lo primero que hay que descartar es un anuncio, digamos, de aumento de salario significativo y suficiente, ¿no? Es decir, digamos que lo que la mayoría espera es que con el salario pueda cubrir la canasta básica alimentaria y lamentablemente vamos a estar muy lejos de eso es prácticamente seguro, ¿no? Ahora, lo que sí creo que es pertinente es que empiece una ruta de discusión, no solamente de un anuncio de aumento, sino de discusión para justamente recuperar el valor del salario. Capriles además puso el foco en las instituciones del país, cuestionó la falta de cambios en organismos como la Contraloría y calificó como grave la situación del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, aseguró que no es viable avanzar hacia un nuevo proceso de elecciones mientras Elvis Amoroso continúe frente al Consejo Nacional Electoral. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. A 2 días del cierre de la gran peregrinación nacional y bajo la excusa de las sanciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, salieron con mensajes coordinados. Uno pidió dejar atrás la polarización y el otro negó que la marcha sea una campaña electoral. Continuamos con Juan Gutiérrez Gamba. La gran peregrinación nacional por una Venezuela sin sanciones y en paz entra en su recta final. Tras 9 días recorriendo 20 estados del país en 3 rutas simultáneas, las caravanas convergen hacia Caracas, con llegada prevista para el 30 de abril y cierre el 1 de mayo, Día del Trabajador, cuando el gobierno tiene previsto anunciar un aumento salarial. Las últimas 48 horas dejaron 2 intervenciones que marcan el tono final de la movilización. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, encabezó este martes la etapa en el estado de Anzoátegui, uno de los principales polos petroleros del país. Desde Puerto La Cruz, convocó a dejar la polarización y llevar un mensaje de unidad al mundo. Es la primera vez en la peregrinación que Rodríguez habla explícitamente de superar la disputa política, en un estado donde la actividad de la industria petrolera ha comenzado a reactivarse con el levantamiento parcial de sanciones. El momento de la diatriba política tiene que pasarse esa página. Tiene que pasarse la página de la confrontación. Ya tenemos muchas razones y hemos dicho muchas veces qué cosas nos separan, qué cosas nos dividen. Así que vamos todos juntos, vamos todos y todas y podamos los venezolanos y las venezolanas decirle al mundo estamos unidos. Rodríguez también anunció los actos de cierre. El 30 de abril, las 3 rutas se reunirán en Caracas para un encuentro nacional de trabajadores en Miraflores. Y el 1 de mayo está previsto un gran festival cultural en La Carlota, con 8 tarimas y artistas nacionales e internacionales. El parlamentario advirtió que al final de la jornada, Venezuela se presentará ante el mundo como una fuerza robusta y sólida, nacida de la verdadera unión nacional. Mientras tanto, en el estado de Barinas, Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política y ministro del Interior, tuvo que salir al paso de una crítica que no para de crecer. La oposición y varios analistas señalan que la peregrinación es en realidad una campaña electoral anticipada de Delcy Rodríguez. Cabello lo negó con firmeza ante empresarios y productores que participaron en el encuentro de la jornada. ¿Por qué creen que hay una campaña electoral? No hay campaña electoral. Hay una gran jornada de peregrinación para exigirle al mundo que levante las sanciones que tienen contra Venezuela. Cabello también se dirigió a quienes niegan el impacto del bloqueo. Respaldó su argumento en los testimonios de empresarios, campesinos y trabajadores. Agregó que la peregrinación nació precisamente de escuchar a esos sectores. Porque la realidad es que sí, las sanciones han causado un grave impacto en toda Venezuela. Porque esto no comenzó gratis. No fue que allá afuera alguien, vamos a sancionar a Venezuela. No. Hubo unos malos hijos y unas malas hijas
que hicieron lobby en el extranjero para que a Venezuela le impusieran sanciones. Para el oficialismo, la conclusión es simple. Si con el 1% de las sanciones levantadas se ve la reactivación petrolera, Venezuela sería una potencia sin estas medidas. Sin embargo, aunque el chavismo alardea de un proceso de recuperación, el venezolano de a pie no percibe esta estabilización. Por eso, el 1 de mayo no es solo el cierre de esta peregrinación, sino que se perfila como el primer gran examen de esta tercera era política de la tolda roja. Las noticias en materia internacional también son parte del monitoreo diario. De esta forma, titulan en el portal web de Impacto Venezuela. Tribunal Supremo de Washington debate sobre intento de Trump de eliminar el TPS. El intento del presidente Donald Trump de eliminar el estatus de protección temporal se torna en una decisión que podría afectar a 1.3 millones de migrantes de 17 países, entre ellos Haití, Siria, Venezuela y El Salvador. Organizaciones y comunidades se movilizaron frente al edificio para defender el programa, mientras los jueces escuchan argumentos que definirán si se abre la puerta a deportaciones masivas. El TPS, creado en 1990 para proteger a personas de países en crisis, ha sido renovado en varias ocasiones, pero la administración Trump lo ha dinamitado. Abogados denuncian incongruencia. Se afirma que esos países ya no necesitan el TPS, pero al mismo tiempo se desaconseja viajar allí por violencia e inestabilidad. Los beneficiarios aportan más de 29.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan cerca de 8.000 millones en impuestos, lo que refuerza el impacto de una decisión que podría cambiar vidas de la noche a la mañana. Levantamiento de sanciones a Venezuela y condena a Estados Unidos vuelven a dividir la Eurocámara. Este miércoles, los populares, ultraconservadores y liberales se sumaron a una resolución que urge al Consejo de la Unión Europea a no levantar ninguna sanción contra responsables de violaciones de derechos humanos hasta que se adopten medidas reales hacia una transición democrática. Entre estas, la liberación de presos políticos y una hoja de ruta creíble hacia elecciones libres. Socialdemócratas y verdes, en cambio, plantean enmiendas para condenar la injerencia militar de Estados Unidos y proponen una retirada gradual de sanciones si se dan pasos efectivos hacia la democracia. Asimismo, el bloque lamenta que la ley de amnistía no haya logrado la liberación de todos los presos políticos y critica su alcance limitado, la falta de supervisión independiente y su aplicación discriminatoria. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció que podría proponer el levantamiento de sanciones contra la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, como sugirió España, aunque la decisión final sigue pendiente. Cancillería buscará en mayo la liberación de 801 colombianos detenidos en Venezuela. La canciller Rosa Villavicencio anunció que el próximo 25 de mayo se reunirá con autoridades venezolanas para avanzar en la liberación de los privados de libertad en ese país. El encuentro, que incluirá al ministro de Justicia, el IMPEC y el Viceministerio de Asuntos Migratorios, busca establecer un canal institucional de cooperación y revisar caso por caso. Colombia ya ha remitido una nota diplomática solicitando información detallada sobre los detenidos y ha enviado 21 notas verbales en total. El anuncio se produce en un momento de contactos diplomáticos para fortalecer la cooperación migratoria, fronteriza y judicial entre ambos gobiernos. Ecuador construirá las megacárceles que sean necesarias en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país. Así lo reveló el ministro de Interior, John Reinberg, en una entrevista para AFP. Veamos. Nueva década. El ministro de Interior de Ecuador, John Reinberg, se muestra confiado en la lucha anticrimen del gobierno de Daniel Noboa. El presidente de derecha implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023, como la construcción de cárceles de alta seguridad, que han sido comparadas con el cuestionado centro de confinamiento del terrorismo ideado por Nayib Bukele en El Salvador. El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera prisión para 800 personas, donde han sido encarcelados líderes de la mafia y políticos condenados por corrupción.
Al día de hoy llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel del Encuentro desde el día que empezó su construcción. Son 600 drones de grupos de delincuencia organizadas y sí, también tengo drones al final de prensa que trató de llegar, pero que hemos podido impedir que llegue. Le tienen terror a las cárceles que hoy maneja el país de forma correcta. El gobierno planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15.000 personas, cuya ubicación es mantenida en reserva por seguridad. El ministro dijo que al nuevo centro serán trasladados delincuentes de alta peligrosidad que tienen que estar en un lugar incomunicado. Todo lo que sea necesario por la seguridad del país lo vamos a hacer. ¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. ¿No? Y las que sean necesarias para estos delincuentes, que el mensaje que estamos enviando es sumamente claro. Ese país que les entregaron a los grupos delincuenciales en los gobiernos anteriores no va a suceder acá. No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar. A poco de asumir, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno y desplegó militares en las calles, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública. Reinberg destacó que 74.000 personas fueron detenidas el año pasado. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa y denuncian abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición. Que nos quieran decir autoritarios, yo tengo que responder al país con seguridad. Y esta medida para nosotros es importante para poder atacar de la forma, con la mayor fuerza posible a estos grupos de delincuencia y a sus economías. Y eso es lo que vamos a hacer. Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, el ministro señaló a 3 culpables: la justicia, en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a la vecina Colombia, bajo el mando del izquierdista Gustavo Petro. Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia que ellos tienen allá, que salen a hablar de que ellos son la maravilla, la seguridad y tienen lamentables atentados en su país. Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga. Amigos, y así ponemos punto y final a la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela. Recuerden que para más tenemos contenido actualizado en nuestras plataformas digitales. Hasta mañana.